Bueno, aquí estamos otra vez para empezar ir relatando los relatos que tenemos escritos en el blog de www.creandomundos.org. Este relato es un relato breve que está referido a un viaje, parte de un viaje que hicimos ya hace 37 años, que bueno, fue de las cosas que marcan la vida de las personas, en este caso la nuestra. Entonces, bueno, para ir leyéndolo, como nuestra costumbre, apronté un mate para poder compartirlo con todos ustedes, los que estén escuchando este relato. Ya saben que para nosotros el mate es sería como una cinta invisible que, que une y envuelve a las personas, a los amigos, para charlar, para compartir cosas. Y por eso hemos apuntado el mate, para compartirlo con todos ustedes. Vamos a empezar ya la lectura esta, eh, que bueno, el relato, como todas las cosas que llevan mucho tiempo, ya saben ustedes que se puede mezclar muy fácilmente la realidad y la ficción sin, sin ningún problema. Entonces, bueno, hay cosas que tal vez sean verdaderamente ciertas y hay otras cosas que tal vez sean fruto de las imaginaciones, de, de los sueños, pero la mayoría de ellas sí que ocurrieron, la mayoría de ellas están ahí. Queremos transmitir, bueno, los sentimientos, las sensaciones que pasamos en esos momentos, cuando, que, vistos en el tiempo, fueron positivos, tremendamente positivos, aunque en aquel momento nos parecieron duros y difíciles. Pero, pero bueno, como todas las cosas, siempre dejan esa gran parte positiva. Es el agua que riega los campos después de una sequía, que parece que va a ser mal, no. O sea, el agua que ella es vida. De esta manera es igual el relato. Bueno, empezamos ya. Relato breve de una historia pasada, pero que dejó impronta en nuestras vidas. Bueno, como casi todas las historias que recordamos. La tormenta en la mar. Habían pasado 10 días de la partida del puerto de Montevideo del motovapor Julieta, el enorme congelador griego de 170 metros de eslora y 35 de manga, con destino a los puertos de Ileus, Bahía, Génova, El Pireo y Haifa. 10 días llevábamos bajando por la costa de América del Sur, rumbo norte. Ya habíamos pasado la Punta Fría en el Atlántico Golfo de Santa Catalina, sumergidos profundamente en una niebla densa que sólo la quilla del Julieta era capaz de cortar con precisión quirúrgica. Después de haber dejado la hermosa ciudad de Ileo, en unas horas de navegación llegaríamos a Salvador de Bahía. Así fue como al llegar a la bocana del puerto de Salvador de Bahía, las máquinas del Julieta se detienen y en un quejido de eslabones la pesada ancla toca fondo. 20 metros de profundidad indicaba el sonar. Por la radio se escuchaba la voz del práctico del puerto de Bahía, que entre portugués e inglés decía algo así como Julieta, Julieta, welcome to Salvador de Bahía. Después explicaba que por el intenso tráfico deberíamos permanecer unas horas anclados hasta poder amarrar en puerto. Mientras sucedía toda esta conversación,
Aproveché para salir al exterior del puente de mando y me puse a mirar la hermosa ciudad de Salvador de Bahía. Nunca había visto tantas cúpulas de iglesias juntas. Después, al recorrer la ciudad, llegué a la conclusión que debería de ser una de las ciudades de fe católica más grandes del mundo. Calles enteras con iglesias, una al costado de la otra. En algunos casos se mezclaba entre medio algún vetusto edificio del siglo XIX. Algunas de estas iglesias tenían protección policial en la puerta. Claro, esto era debido a que guardaban en su interior reliquias de oro y plata tremendamente valiosas. Esto contrastaba enormemente al ver en la calle aquellos niños descalzos y flacos que correteaban a un lado y otro por las empedradas calles de la ciudad vieja, esa misma que Jorge Amado define con azulejos portugueses y su gracia antigua. Mientras la miraba desde el puente, pensaba que en unas horas el Julieta estaría amarrado tal vez en el mismo muelle en que estuvo el Ita, el mítico transatlántico magistralmente pilotado por Vasco Moscoso de Aragón, capitán de altura, inmortalizado por Jorge Amado en Los viejos marineros. Pero el pensamiento que predominaba en mí en esos momentos era que la ciudad de Salvador de Bahía, con sus azulejos portugueses y su gracia antigua, sería la última ciudad americana que vería en este viaje antes de sumergirme en el enorme océano Atlántico. Océano que guarda bajo sus aguas las montañas más altas del planeta, la cordillera Atlántica. Y tal vez pasaría volando sobre las aguas sin ver las míticas ciudades del continente perdido del Atlántico. Serían unos cuantos días de travesía hasta entrar al Mediterráneo por las columnas de Herco. La espera de estar anclado a las afueras del puerto de la ciudad de Bahía, que en principio era por unas horas, comenzó a alargarse. Tanto se alargó que al final estaríamos girando sobre el ancla a merced de las mareas y las corrientes marinas más de un día. Es que llegamos la tarde del 7 de diciembre y recordemos que el 8 de diciembre en Brasil es festivo en todo el país, día que se conmemora a la hermosa diosa Iemanjá, con su deslumbrante vestido azul surgiendo de las aguas del mar. Es una de las diosas madres más importantes de la religión del Umbanda brasileña. Tiene millones de seguidores, convirtiéndose en un verdadero estilo de vida de este pueblo americano, que sin duda puede presumir de la maravillosa mezcla de culturas que lo compone. Los antiguos y lejanos dioses africanos que venían ocultos en los miles de corazones de los esclavos, arrancados por la fuerza de sus tierras, en un tráfico y negocio infame y cruel. Esos dioses de caoba, mestizos, se fusionaron con los santos y vírgenes legales, autorizados por la religión católica, imperante y oficializada en toda América. Así tenemos a San Jorge como Ogún, San Marcos como Yangó e Iemanjá como Nuestra Señora de los Mares. Cuando me enteré de esta última, en mi corazón y mente surgió una plegaria para que la travesía del Atlántico y parte del Mediterráneo fuese sin peligro. Esa noche cálida y húmeda del trópico veía desde la cubierta de Julieta miles de luces que iluminaban las playas colindantes del puerto. Eran las pequeñas barcas construidas en madera de unos 70 u 80 centímetros que los bahianos, vestidos escrupulosamente de blanco inmaculado, hombres y mujeres,
estas con pañuelos blancos también atados en la cabeza, adentrándose hasta la cintura en el mar, las dejaban ir llenas de las ofrendas de frutas tropicales y flores blancas, iluminadas por velas que la leve brisa tropical no apagaba. También nos llegaba de las playas el sonido de los cánticos y tambores con su extraña melodía, entre plegaria y lamento, que se mezclaba con el aire cálido de las aguas del Atlántico tropical. No sé cuántas horas pasaron de dejarme ir y fundirme en la atmósfera mágica y mística que se respira en varios kilómetros alrededor, haciendo resplandecer a la ciudad de Salvador de Bahía con sus azulejos portugueses y su aire antiguo. Hasta que en una suave música griega, calmada y nostálgica, que habían puesto unos marineros para escucharla, me transportó de nuevo a la metálica cubierta del Julieta. Uno de los marineros que escuchaba la música se acercó a mí. Traía en su mano una libreta tamaño cuartilla con anillas y una virome. Para mí todavía no existían los bolígrafos. Con una franca sonrisa me dice algo en griego. Al ver que no entendía nada, me suelta algunas palabras en inglés, castellano, italiano y no sé qué más. El hecho es que de aquel puzzle de palabras en diferentes idiomas, extraído seguramente del mejor diálogo de los ocupantes de la Torre de Babel, pude descifrar lo que quería el marinero que hiciera. Quería mandarle una carta romántica a una chica que había conocido en Buenos Aires durante los días en que el Julieta había estado cargando. Pero como él no sabía ni hablar y menos escribir castellano, me pedía a mí que le hiciera el favor de escribir algo bonito para Ana, la chica bonaerense de la cual se había enamorado. Eso sí, tenía que escribirlo en letra de imprenta. Así él podía copiarla sin problema y las palabras de amor quedarían grabadas con su trazo. Entre sorprendido y contento, tomé rápidamente la libreta y la virome. Le pregunto si tenía alguna preferencia y su respuesta es molto Fangari, molto Salazar. Traducido más o menos quiere decir que pusiera cosas románticas que hablaran de la luna, Fangari, y la mar, Salazar. Acostumbrado como estaba a escribir cartas de amor y de amistad, cosa que siempre me había gustado hasta hoy día, no me costó mucho en hacer una carta a una muchacha a la cual un marinero errante se había enamorado y que le quería transmitir que no la olvidaba, que no era él un pasajero amor de los dejados en tantos puertos. No hice copia de lo que escribí, pero evocando el jardín de los recuerdos que todos cultivamos en nuestros corazones, creo que tal vez comenzara como algo así. Querida Ana, hace días que el motovapor Julieta navega siguiendo la costa de América. Hoy, al acabar las tareas diarias del barco, me siento en unos cabos que están en la cubierta para ver salir la luna llena elevándose sobre el Atlántico tropical. Al despegarse del horizonte para empezar a volar como una cometa de luz sobre el cielo estrellado, deja caer a los costados dos gigantescas lágrimas que se unen a la mar. Ahora entiendo por qué la mar es salada. Seguro que es de tantas lágrimas que vertió la luna. Al ir elevándose, deja una senda de plata sobre la mar, la senda por la cual nuestros corazones transitan firmes para encontrarnos
en la hermosa luz. Puse más cosas, que ahora no recuerdo, al igual que el nombre del marinero que me pidió escribiera esa carta. Sé que concluía que lo esperara para dentro de 6 o 7 meses, cuando el Julieta dejara otra vez el Mediterráneo y empezara a subir desde la costa norte por América rumbo a los grandes mares del sur, en donde el cielo marca el sur magnético con una gigantesca cruz de estrellas. A partir de ahí ya desconozco si Ana esperó a su marinero griego enamorado y si el Julieta regresó al Río de la Plata. No lo sé. Bueno, el hecho es que yo quiero pensar que efectivamente Ana y el marinero griego acabaron viviendo su amor en algún lugar de América, o a lo mejor en el Peloponeso, en una pequeña isla del Egeo, que puestos a soñar podría ser Ítaca. Y los dos regresaron a casa, la casa del amor. Dejé a aquel marino que me agradecía con sonrisas y apretones de mano, copiando con su mano las letras de imprenta con las que había escrito en la libreta. Lo hacía en una hoja especial que tenía, un folio de color crema. Mañana, si entrábamos a puerto, en un rato libre iría corriendo a la oficina de correo de Salvador de Bahía y enviaría nuestra carta a Ana, que la esperaba en Buenos Aires. Al otro día, a las 5 de la mañana, ya estábamos levantados disfrutando de los tremendos desayunos griegos: huevos fritos con panceta, café, zumo de naranja y tostadas con mermeladas y queso. Al acabar de salir a la cubierta, veo que estaban moviendo las 4 grúas que tenía el Julieta, 2 a babor y 2 a estribor. Las colocaron a modo de soporte, apuntando al centro del barco. Luego desenrollaron una enorme lona, la cual la utilizaban para cubrir posibles contenedores con cargas, de carga en la cubierta, y a modo de gigantesco toldo. Lo sujetaron a las puntas de las grúas, que éstas tensaron. Le pregunto al cocinero argentino de origen polaco que hacía de montaje. Para mí, alegría, me dice que sacarían 5 o 6 corderos de los que llevábamos enfriados rumbo a Italia, y con unas grandes barbacoas que tenía el barco los asaríamos para comerlo. Claro, de 3.500 toneladas de cordero no se notarían 100 o 200 kilos. La fiesta fue impresionante, eso sí, ni una gota de alcohol, porque las normas eran que solo se podía beber alcohol cuando el barco estuviera bien amarrado a un muelle. Al ir dando vueltas sobre el ancla se consideraba navegando. Pero protegidos por el enorme toldo del vertical sol del trópico y acompañados por música de Theodorakis, que salía de los altavoces que tenía el Julieta para comunicar el puente con la tripulación en los momentos de atraque o partida o carga y descarga, el aire tibio y la mar turquesa en la que flotábamos, todo eso con el olorcito a los corderos bien asados, daba un ambiente de camaradería y alegría compartida que hoy, al cabo de 37 años, me traen una sonrisa de placer a la cara. Despertando al otro día, siento el rugiente ruido metálico del ancla que se elevaba. Las máquinas del Julieta se ponen en funcionamiento, listas para mover la inmensa mole de hierro flotante. Me apresuro a subir al puente de mando. Utilizando unos prismáticos, miro con atención una pequeña lancha que venía veloz hacia el barco. Según me indica el capitán,
medio en griego, medio en inglés, es la lancha del práctico del puerto de Salvador de Bahía. O sea, la persona que por sus conocimientos de los canales de acceso al puerto guía los barcos hasta su muelle de destino. En pocos minutos, la lancha está pegada al Julieta, protegida por sus defensas para evitar un golpe de mar que la podría destrozar contra la enorme mole de hierro del barco. Dos marineros arrojan desde la cubierta una escalerilla de cabos y escalones de madera, bien unidos a las cuerdas, para que el práctico sortee los 15 metros que separaban su pequeña lancha a la cubierta del Julieta. Una vez en el puente y con la autorización del capitán, el práctico da las coordenadas del rumbo hacia la bocana del puerto. El primer oficial las transmite por escrito al timonel, que cosa que me parecía muy curiosa, el timonel, nunca ve la mar, sino que está encerrado en una cabina con un cristal en la puerta lateral al fondo de la sala del puente. Dentro de esa pequeña cabina está un enorme y resplandeciente timón metálico. En la pared de delante del timón, un semicírculo con grados marcados partiendo de cero en el medio, a derecha e izquierda. En el cero, una enorme punta de flecha, que se movía de acuerdo a los grados del timón. El timonel, que estaba de pie, por eso era relevado cada 2 horas durante la navegación, solo tenía que poner la flecha girando el timón de acuerdo a lo que había escrito el oficial de guardia en ese momento. Yo estaba maravillado. Nunca había visto cómo funcionaba uno de los grandes barcos y no me cansaba de mirar, tal vez premonitoriamente, cuando surcaban el horizonte por la Paloma, rumbo, ves a saber a dónde. Entonces pensaba si tal vez no hubiera visto pasar el Julieta, el capitán Domínguez, padre de mi amigo Diego, desde su singular casa en La Paloma, aquella que la había hecho de tal manera que cuando subía la marea no se podía entrar o salir por tierra de ella. Capitán que seguro está su espíritu allí, que se casó con aquella hermosa bailarina de ballet clásico y que una repentina fiebre lo desembarcó para siempre en una lejana playa del Caribe. En cuerpo nunca más volvió a la casa de La Paloma, pero doy fe que su espíritu está allí, porque cada noche se enciende la luz del comedor que da al jardín, desde donde se puede pescar como si estuvieses en un bar. Bueno, pero eso pertenece a otra historia, ya que el capitán Domínguez bien merece un capítulo aparte. Con un potente toque de bocina, el Julieta se pone en movimiento. El práctico regula la velocidad con la enorme palanca que está en el puente. Los gigantescos pistones que hacen girar el cigüeñal y las hélices, de más de 4 metros, comienzan a hacer su clásico ruido de tambor, pero con golpes muy espaciados, lo que quiere decir que vamos a una velocidad muy lenta. Pasamos los espigones que protegen el puerto, varios muelles con barcos atracados nos miran atentamente. Veo que 2 potentes remolcadores se ponen una a cada lado de Julieta. Al enfrentar un extenso muelle donde se veían por lo menos 5 grandes cargueros amarrados, veo que hay un gran hueco entre ellos, de unos 200 metros. El mínimo para poder amarrar a Julieta con seguridad. Al acercarnos al hueco, el remolcador de la izquierda se coloca delante del barco. Las máquinas quedan a ralentí y el práctico comienza a frenar el barco invirtiendo el giro de la sierra.
Los remolcadores ayudan a quitar la inercia que traía el Julieta y lo empiezan a empujar de costado dirección al muelle. Veo unos enormes neumáticos que cuelgan del muro de piedra del muelle a modo de defensa, para amortiguar posibles golpes y evitar daños al barco. A los pocos metros, los marineros de Julieta lanzan a tierra unos cabos que son recogidos por estibadores del puerto y a modo de lazo colocados en el férreo cuello de las amarras que daban a proa y popa. Los motores que enroscaban los enormes cabos de amarras tiran con fuerza y acaban de arrimar al Julieta a su muerte. Una vez la escalerilla nos une con tierra firme, las máquinas de navegar se acallan y comienza un intenso trajín de gentes que suben al barco. Eran los tratantes de las cargas que esperaban a Julieta. En Bahía cargaríamos miles de toneladas de cacao con rumbo a Israel. El primer oficial nos dice amablemente que podemos descender del barco y recorrer la ciudad. Eso sí, nos advierte que tomemos buena nota de la hora de partida del barco, que estaría apuntada en una pizarra al pie de la escalerilla. Atento, porque llegada la hora indicada, el barco partiría con o sin los que hubiesen bajado. El barco nunca esperaba a nadie. Una vez ubicados por donde se ha de salir del puerto, empezamos una larga caminata por el muelle, entre barcos de todos los tamaños, tiempos y cuidados. El sol del trópico ya nos dejaba sin sombra y el calor era muy agobiante. Pero todo era tan nuevo a mis ojos que un poco de calor bien valía la pena pagar como precio. Al llegar a los controles de salida o entrada del puerto de Salvador de Bahía, dos soldados negros de la policía militar, no nos olvidemos que en aquellos años toda América estaba muy convulsa, nos dan el alto. Muestro la carta de embarque del Julieta, perfecto, todo está en orden, pero uno de ellos, el más joven, me pregunta qué era eso que llevaba abrazado con el brazo izquierdo. No conocían lo que es el mate. Estaba sorprendido por el mate y el termo. Acto seguido, el otro soldado, entre risas, le explica que yo era un patricio do Sur, que en el estado de Río Grande do Sul era la bebida das gaúchos. El otro se ruboriza de su ignorancia y me pide que se lo deje ver. Le digo si quiere tomar uno, pero le advierto que no le gustará porque es terriblemente amargo. Le aviso que si decide tomarlo, lo ha de acabar, que un mate no se puede dejar a medias. Ante la duda y mi seriedad y las risas de su compañero, decide con una sonrisa decirme que no, que si algún día va a Río Grande, ya lo probará. Me dirijo a la parte antigua de la ciudad, sintiendo, casi acariciando las calles empedradas, consciente que serían las últimas calles que pisaría de mi amada América, Abya Yala, tal vez para siempre o por lo menos por mucho tiempo. Estaba a 4.000 kilómetros de mi Montevideo natal, pero sabía que todavía ahí podía regresar caminando. Una vez zarpara el Julieta, no habría marcha atrás. Después de recorrer la ciudad tan hermosa de Salvador de Bahía, con sus cientos de iglesias y los platos de feijoada que te vendían en la calle o los tragos de caipiriña que te ofrecían,
imposible de beber esa temible aguardiente con el calor que hacía, decido volver con tiempo prudencial a Julieta. De pronto, en una gran plaza, me encuentro con un cúmulo de gente que observaban en el centro a dos hombres que interpreté estaban peleando. A punto estuve de tomar otra dirección para evitar posibles contratiempos. Pero al ver entre la gente unos cuantos cascos blancos con las letras PM pintadas, y al ver que estos no intervenían, sino que eran unos espectadores más, decidí acercarme. Ahora el ignorante de cultura americana era yo. Los chicos aquellos bailaban capoeira, una danza de origen africano, que en un principio era como un arte marcial. Cuando empiezan a sonar los tambores, siguiendo el ritmo del birimbau, me quedo extasiado. Otra de las cosas que no había visto en los 23 años de mi vida. Al salir de la plaza, dos mujeres negras, vestidas de blanco inmaculado, junto con sus graciosos pañuelos blancos atados a la cabeza, se me acercan. No sé si por el mate, el cual era mi cartel identificativo de que no era de ahí, o porque me querían preguntar algo. Me hablan en dialecto baiano, mezcla de muchas lenguas. Les digo que me perdonen, pero no les entiendo nada. Con una sonrisa hago el gesto de girarme para seguir mi camino y una de ellas me detiene y me regala dos collares de cuentas pequeñitas, uno de colores celeste y blanco, intercalado, y el otro de verde y rojo. Les digo que no los quiero comprar y me hacen entender que son para mí, simplemente, que no quieren dinero, que los regalan. Me lo coloco en el cuello y marcho después de habernos abrazado con las manos. Años después me enteré que otra vez había actuado como un ignorante de la cultura popular. Las mujeres aquellas eran lo que en el Umbanda se llaman Mae do Santo, y los collares que me regalaron eran símbolos de la máxima protección, que representaban a Imanjá en el azul y blanco y a Yangó en el verde y rojo. Había sido todo un honor el recibir ese regalo. Ante la enormidad del puerto de Bahía, evidentemente, no entré por la misma puerta, pero con los collares que llevaba puesto y el mate en la mano, los policías que estaban en los controles me indicaron que pasara sin tener que presentar nada. Increíble. Al ir caminando por el interminable muelle, me llega un perfume dulce y agradable, completamente nuevo para mí. Me estaba acercando a una enorme pirámide construida de piñas frescas, listas para la carga. Ves a saber a dónde. Me quedo estupefacto mirándola, ya que en mi sur lejano no prosperan los cultivos tropicales y la piña solo la comíamos enlatada, con almíbar, justamente procedentes de Brasil. No sé qué cara puse, pero uno de los que estaba atendiendo la carga de las piñas me dice que tome todas las que pueda llevarme. Atraído por la curiosidad y el perfume, tomo tres, mas no podía, ya que llevaba el mate. El hombre aquel, con una cuerda, ató a las tres por sus hojas y me las dio. Me las colgué en el hombro a modo de sacos y continué la marcha rumbo a Julieta. No paraban de pasar camiones a toda velocidad repletos de sacos enormes llenos de cacao, con lo que supuse iban hacia Julieta. Apretando la marcha para llegar a tiempo, agobiado por el tórrido calor y sumergido en mil pensamientos, siento los frenos de uno de los camiones que se detiene al costado mío. El chofer
con una resplandeciente sonrisa blanca que brillaba escandalosamente en contraste con su piel negra, me dice que suba, que ellos van hacia el barco. Nunca supe cómo ese hombre sabía que yo iba para el Julieta. En la atiborrada cabina, además del chofer, iban 3 estibadores más. Este le dice a 2 que se bajen y vayan colgados a los costados de la caja del camión. Entre risas, estos acceden sin problema. Qué contento estaba yo de ahorrarme la caminata casi entera hasta el Julieta. Como deferencia, le dejo el resto del paquete de cigarrillos Coronado que llevaba, sabedor, sí, de que en Brasil les gusta mucho el tabaco rubio uruguayo. Al llegar al barco, nos despedimos con golpes de mano y uno de los estibadores, al verme los collares, me invita a la noche para un ritual de Lumbanda que hacían. No sé en qué playa, una macumba. Le agradezco y le digo que mi barco parte a las 20:30 y que me será imposible asistir. Una vez a bordo del Julieta, observaba los frenéticos trabajos para acabar de cargar de cacao las bodegas, que todavía tenían algún espacio. Decido quedarme para observar las maniobras de abandonar el puerto. Al dejar el último camión su carga, las grúas de Julieta vuelven a su posición estática, retraídas, listas para la navegación. Los oficiales se aseguran del cierre hermético de las enormes bodegas, cuyas puertas dan a la cubierta del barco. Los enormes motores se encienden, haciendo salir un eructo negro de las chimeneas del Julieta. Subo a la parte exterior del puente, ya que nos habían dicho antes de embarcar que a la hora de atracar o partir, los que veníamos como pasajeros, que éramos 4 personas, no estuviésemos en los lugares donde se hacían las maniobras por parte de la tripulación, ya que podía ser peligroso para nosotros. Bueno, en aquella enorme terraza metálica no molestaba a nadie y podía ver todo. Tiran 2 cabos hacia el lado del mar, que son enganchados por 2 remolcadores, uno a proa y otro a popa. La escalerilla que nos unía al muelle ya había sido retirada y la puerta metálica estaba perfectamente camuflada con el resto de la barandilla que circundaba la cubierta. Unos estibadores quitan los cabos de las amarras metálicas que los motores recogen rápidamente. En segundos, otra vez, ese sacudón del tirón de los remolcadores que nos separan de tierra firme. Era consciente que con esa sacudida abandonaba para siempre América, a Yala, la tierra de mis antepasados y de otros que la hicieron suya. Hasta ahí, Salvador de Bahía sabía que si quería podía volver a Montevideo caminando, a pesar de los 4.000 kilómetros que me separaban, pero que después de ese tirón ya empezaría a poner miles de millas de agua, todo un océano con sus incertidumbres, dudas, miedos y misterios. Me despido de Aviala con una lágrima que se secó rápidamente debido al calor del trópico, ya que tal vez yo ya me había muerto y, como dijimos antes, cuando te mueres no lloras. Una vez fuera del puerto, la velocidad del Julieta se empieza a incrementar, notándolo por el ruido de los pistones de las máquinas. Rumbo noreste, viendo alejarse América por la popa. La mar estaba plana y el sol se ponía sobre el continente cada vez más lejano. Entre un derroche de rojos y amarillos, ¿cuáles de ellos más espectaculares? A proa se empezaban a vislumbrar las primeras estrellas, indicándome que en poco estaríamos sumergidos
en el cielo oscuro de la noche atlántica. Como la cena del barco era a las 17 horas y ya llevábamos días que habíamos decidido saltarnos tan brutal horario culinario, decidimos ir al camarote a probar las piñas que me habían regalado en el puerto. Nunca había probado una fruta natural y fresca. Mi sorpresa fue mayúscula. Tenía una dulzura, un perfume, un sabor que jamás había sentido. Lamenté no haber agarrado más piñas, pero tampoco podía traerlas, porque las encontré tan y tan deliciosas que aún hoy persiste en mi memoria aquella textura jugosa, perfumada y dulce, que con palabras escritas o habladas creo seré incapaz de poder transmitir ese sabor y ese perfume. Después de darme por cenado, subo a la tercera cubierta que tenía una pequeña piscina, a la cual el oficial de máquina, el Chief Engineer, siempre tenía la amabilidad de llenarnos con agua de mar. En esa cubierta habían dos bancos de madera bien amarrados al suelo, los cuales eran una delicia sentarse y mirar la noche infinitamente estrellada, fumarse un cigarrillo y escuchar el sonido de la mar abierta por la quilla del Julieta navegando veloz. 21 millas por hora, que para un carguero está considerada una velocidad extraordinaria. Además, siempre me encontraba a alguien de la tripulación para hablar y preguntar muchas cosas en mi eterna curiosidad. Esa noche me encontré con el segundo oficial de máquina, un hombre ya con algunos años. Me comentó que llevaba toda la vida en la mar, desde que acabó sus estudios de ingeniería naval en Grecia, que llevaba un par de años haciendo la ruta Mediterráneo-Río de la Plata, pero que antes había hecho casi todas las rutas. Lo que más me impactó fue cuando me contó que a lo largo de su larga carrera de marino había vivido 3 naufragios y que de los 3 había podido sobrevivir. Me contó que durante una tormenta, si la proa de cualquier barco no se levanta después del golpe de 3 olas, este se hunde en picado indefectiblemente, sin dar tiempo a nadie a poder salir. Decía que tal vez al cruzar la imaginaria línea del Ecuador, al pasar al hemisferio norte, podríamos ver la mar algo más picada, porque en esa zona los vientos cambian de dirección y eso provoca turbulencias marinas. Pero que tranquilo, que no era ningún ciclón o huracán, que esto podía pasar al chocar las masas de aire frío con la alta temperatura de la mar en la zona ecuatorial del planeta. Lo que yo no me imaginaba que nos íbamos a encontrar en pocos días con uno de los vórtex del huracán Greta. Era consciente que en poco dejaría de ver la Cruz del Sur, la constelación que marca mi amado sur, y que pasaría a ver a la Osa Mayor o el Carro y Polaris, que me marcarían el norte que tendría que aprender a amar. Llevaba un juego que me había inventado. Con un viejo planisferio y contando la velocidad del barco, con el tiempo que llevábamos, iba calculando la latitud y longitud en que nos encontrábamos. Después subía al puente y lo corroboraba con las cartas de navegación del Julieta y preguntando a los oficiales de guardia los datos correctos. Qué alegría me dio cuando según mis cálculos estábamos pasando la línea del Ecuador y el oficial al preguntarle me dice: en este momento exacto estamos cruzando el Ecuador del planeta. Me ericé completamente
como si una corriente telúrica venida del fondo del océano me hubiera atravesado rumbo al cielo. Transcurrieron 2 o 3 días de navegación plácida, es decir, cielos despejadamente azules durante el día, amaneceres y atardeceres con el sol emergiendo y sumergiéndose en la mar circular que nos rodeaba. En todo momento te sentías como en el centro de un gran círculo de agua. Me gustaba ir a la punta de la proa y sentir el aire fresco cargado de olor a sal que siempre tiene el Atlántico. Desde allí me estiraba bien sujeto a las amarras de hierro a mirar cómo la proa y quilla del Julieta cortaban dejando espuma en el océano color turquesa. El suave balanceo de la quilla entrando y saliendo de las aguas era casi adormecedor, aunque miraba con algo de vértigo por los 20 metros que me separaban del agua. Otras veces iba a la parte más central del barco en la cubierta, donde veías cómo se deslizaba de rápida el agua y la distancia era mucho menor, tanto que daba la impresión de a veces poder tocarla. Incluso te mojabas cuando atravesábamos alguna de las potentes corrientes que llevaban otro rumbo diferente al nuestro, y enfadadas estrellaban olas contra el barco. Ante esto, el Julieta se deslizaba impertérrito, con sus casi 30 millones de toneladas de desplazamiento. Disfrutaba mucho de ese lugar, de ver las manadas de delfines que nos acompañaban algún tramo, saltando a los costados del barco o ganándonos en la carrera oceánica. Un día el espectáculo fue un cardumen de peces voladores que nos cruzamos en su peregrinar. Salían fuera del agua e impulsados por sus enormes aletas a modo de alas, recorrían grandes distancias, volando. Algunos despistados sobrepasaban la cubierta del barco, quedando varados en la misma a la espera que alguno de nosotros los devolviera presto al agua. Otra vez vimos una familia de cachalotes que pasaron junto a nosotros rumbo sur, seguramente hacia la Antártida. Uno de ellos se acercó lo suficiente para poder ver uno de sus gigantescos ojos, que me llenaron de ternura y paz, porque su mirada era de curiosidad inocente, de una pureza como pocas veces había visto antes en un ser vivo. En aquella biblioteca viviente del océano iban pasando los días entre cielo y agua. Ya no veíamos aves que surcaran el cielo, lo que quería decir que nos encontrábamos bastante alejados de la costa. No me perdía ni una noche el ver surgir de la mar como una exuberante dama blanca a la luna. Seguramente debía ser por la falta de aire contaminado o la simple refracción de la luz, pero nunca más he vuelto a ver los tamaños magníficos de la luna en medio del océano Atlántico. Hubo una noche en que por un momento la proa del Julieta coincidió con el camino que hacía el reflejo de la luna en la mar. Me fui moviendo a la proa y por un instante pensé que el Julieta entero tomaba carrerilla para remontar vuelo y abrazarse con la luna. Fueron sensaciones y experiencias tan grandes que están guardadas en mi corazón, a modo de tesoro vital que evoco y abro de vez en cuando para intentar atrapar la tristeza, alejar de mi corazón la tristeza o el desánimo. Todo transcurría en esa calma hasta que una mañana me despertó el movimiento del barco, que era como si fuese en un coche por un camino empedrado, sin sacudidas pero con una inquietante vibración.
Después del desayuno a la griega, con huevos fritos y bacon, subo a una de las cubiertas y al ver el mar me doy cuenta que habíamos cambiado el transitar por una mar de un azul cobalto intenso a una mar de azul grisáceo y llena de manchas blancas, producidas por la espuma de miles de pequeñas olas que generaba el viento. Durante todo el día estuvimos con esa mar que yo intuía normal, aunque en el cielo empezaban a aparecer pequeñas nubes a modo de rebaños de ovejas, que según mi tío Ricardo eran los antecesores y anunciantes de fuertes lluvias y vientos, los temibles cirrocúmulos. Nos tomamos un matecito, que está muy bueno. Ya habíamos atravesado por alguna lluvia, sobre todo después de la niebla que nos envolvió en el Cabo Frío, en el Golfo de Santa Catarina. Pero todo había sido como si el Julieta hubiera recibido un lavado automático. Los días iban pasando plácidos entre soles, lunas, estrellas y la mar en calma. Tanto era que el Julieta podía desarrollar su velocidad máxima, 23 nudos, con lo que se preveía hacer una parada en Tenerife o Gran Canaria para repostar combustible, ya que este era más barato en las islas. Si las cuentas salían bien, se podía repostar y estar en Génova antes de la Navidad para poder entregar los corderos enfriados que llevábamos desde Uruguay. Pero a pesar de los planes, la mar seguía como una calle empedrada. Fue aquella noche en que me acerqué a la cocina para prepararme algo de cenar, ya que había abandonado el ritmo griego de comida con la cena a las 17 horas. Por lo tanto, como en la cocina había una nevera constantemente cargada de alimentos, fiambres, queso, huevos, mermeladas, frutas, yogur, era muy práctico y sencillo prepararse algo para comer a cualquier hora. Pero mi sorpresa fue que no encontraba ni los platos, ni los casos, ni cubiertos, que siempre estaban a la vista en sus soportes. Me pareció muy extraño. Además suponía que deberían de estar en los armarios que rodeaban la cocina, pero estos estaban cerrados con cierres de seguridad y yo no conocía los movimientos para hacer que las manecillas que se abrieran. Para mi suerte aparece uno de los oficiales que venía a prepararse un café, ya que estaba de guardia en el puente. Primero me enseña cómo se abren los armarios y acto seguido le pregunto dónde están todos los utensilios. Me abre uno de los armarios y veo que están los platos completamente inmovilizados en sendos soportes apretados por arriba y abajo. Voy abriendo armarios y lo mismo de inmovilismo con los vasos, cubiertos y casos. Le pregunto del por qué tanta inmovilización, si tenían miedo de que se fueran volando a otro planeta. Con una sarcástica sonrisa de quien se dirige a un incauto ignorante, me explica que se había recibido por radio un comunicado meteorológico de que en la ruta que íbamos nos meteríamos de lleno en los restos de lo que había sido el huracán Greta. Según el parte, entraríamos en una zona con vientos de aproximadamente 150 km por hora, cosa por la cual el Julieta se movería un poco. Así que había que dejar todas las cosas rompibles bien sujetas para evitar desastres. Calculo que habrían pasado unas 3 o tal vez 2 horas, ya que el tiempo en la mar parece que transcurre en otra dimensión. Es algo así como cuando se dice perdió la noción del tiempo. Sobre todo esos instantes
o eternidades en donde te percibes como un punto más de la gran inmensidad, un punto ridículo, ya que en un enorme barco te parece microscópico un punto en el que sientes que giras con una gran esfera aún más microscópica en un inimaginable infinito cuántico. Así que fue como volver a la desnudez y desprotección de la inocencia cuando empecé a sentir los excesivos balanceos del Julieta, algo que no había sentido antes en los días de navegación que llevaba. Al ser noche cerrada, solo veía por las ventanas el agua de la lluvia que se deslizaba con fuerza. Para transitar por los pasillos tenía que ir agarrándome con fuerza de las barandas y pasamanos que había a cada lado, sintiendo una inestabilidad en los pies, la inevitable languidez de estómago que precede al mareo provocado por el movimiento incesante que no dejaba estabilizar el giroscopio interno del oído. Al llegar al camarote, las maletas que traía, 22, más un baúl, iban como locas de las como bolas de las máquinas Clipper, de los jueguitos, pegando de un lado a otro de las paredes, con mucho cuidado para no ser arrastrado y golpeado por el mobiliario que no estaba fijo en el suelo, dos bonitas sillas, porque el resto estaban bien anclados al piso, como la cama, un sofá que estaba contra las paredes, o un escritorio que había. Las sillas cuyas patas sobresalían del asiento como si fuesen las patas de una araña, y que yo pensaba que eran un tipo de diseño moderno, pero que en realidad era pura ingeniería al servicio de una silla adaptada a suelos inestables. Iban de un lado a otro sin volcarse. Entonces fue cuando supe para qué era una cuerda que tenían debajo, rematada con una pieza de rosca, junto al escritorio, desde el cual escribí extensas cartas a familiares y amigos sobre este fantástico viaje que estaba realizando rumbo al destierro. A unos centímetros habían en el suelo dos orificios con rosca hembra. Esto era para enroscar las cuerdas de la silla y dejar estas fijas al suelo y con el mínimo de movimiento. Aseguro las sillas al suelo y empiezo a distribuir las maletas que seguían desbocadas en su carrera por el camarote. En los huecos que me permitía el mobiliario, debajo del escritorio, en la ducha del pequeño baño interno, y las que me sobraban las puse una al costado de la otra a modo de eslabones que, unidas a presión entre las dos paredes, se aguantaban al camarote. Ahora empezaba el otro reto: intentar dormir, o por lo menos acostarse sin salir despedido de la cama, ya que los movimientos del Julieta eran de babor a estribor cada vez más intensos y la cama estaba orientada de proa a popa. El desenlace final, todo fue bien, ya que lo podemos escribir ahora. Todo un reto el intentar dormir, sin lugar a dudas. La cama estaba ubicada sobre una tarima de madera de unos 70 centímetros de alto, en donde el colchón quedaba empotrado. Por supuesto, no tenía barandas, como se ponen a las cunas de los niños, o sea que el salir despedido estaba garantizado con tamaño movimiento. Pero como veníamos criados en la vieja escuela de que para todo hay una solución, seguramente tradición que adquirimos de los que nos criamos en la banda oriental, de aquellos abuelos italianos que llegaron con sus tornos y herramientas, siendo capaces de arreglar todas las cosas mecánicas o eléctricas que se estropeaban en las casas del barrio. Tanto te rebobinaban el motor de una nevera, como hacían la pieza del coche
que no se encontraba porque era de importación y para el consumo que había no era rentable traer. Ellos, aquellos italianos desterrados que amarraron y quedaron para siempre en la tierra de los pájaros pintados, nos enseñaron que todo tiene solución y todo se puede arreglar. Por eso nos pusimos a observar el entorno que nos rodeaba en el pequeño camarote. El problema que tenía que solucionar era dormir, o por lo menos estar acostado, sin salir rodando por el camarote. La solución vino del sofá que estaba empotrado o anclado sobre las paredes del camarote. Este, al igual que la cama, tenía los almohadones de Sky empotrados. Enseguida vi la solución. Quité los 4 cojines del sillón, del sofá, y los coloqué a modo de cuña entre el colchón y su anclaje de la cama. Total, que el resultado fue una cama en forma tubular en donde al acostarte quedabas prácticamente inmovilizado, garantizado no salir volando por ninguno de los costados, exceptuando que el Julieta diera una más que, bueno, podía ser probable vuelta de campana a juzgar cómo se movía. El objetivo de acostarse estaba conseguido. Otra cosa muy distinta era dormir. Imposible. Con ese movimiento, lo único que conseguía era que mis líquidos del oído no pararan de moverse al igual que la mar. Así que decidí relajarme, hacer de cuenta que estaba en un parque de atracciones disfrutando de la montaña rusa líquida más grande del mundo, mientras esperaba el primer atisbo de luz natural para ir al puente de mando. A la primera grisácea claridad miro por la ventana. La visión era unos segundos de ver agua, una mar oscura y plomiza, y luego unos segundos de ver enteramente en la ventana otro gris más claro que era el cielo. Mientras subía el puente, agarrándome por las barandas paralelas de los pasillos, Julieta miraba el enorme póster de las cariátides que cubría toda la pared que daba acceso a la sala de entretenimiento. Siempre me fascinaron aquellas columnas con forma de mujer sosteniendo el techo del templo. Yo lo quería ver como la representación del espíritu femenino, que es capaz de unir cielo y tierra a través de su fuerza, aunque sabía perfectamente que esas mujeres representaban la condena impuesta por los espartanos a soportar los más atroces pesos físicos para siempre, después de haber arrasado la ciudad de Caria, por el hecho de que su pueblo se había aliado a los derrotados invasores persas. A mí me sigue gustando más la interpretación libre y personal anterior. Perdón. Justo en ese momento, cuando observaba absorto las cariátides, sentí que Julieta comenzaba a moverse en dirección pro a poco, y el ruido de las máquinas indicaban que la velocidad se había reducido al mínimo. Había que asirse con fuerza a las barandas de los pasillos de las carrillas, ya que soltarse era salir despedido hacia adelante o hacia atrás, por los movimientos cada vez eran más bruscos. Con bastante sensación de vértigo y mareo llego al puente. Pregunto al oficial de guardia, a pesar de que estaban todos los oficiales, desde el capitán hasta el contramaestre, que pasaba, que nos movíamos en otro sentido, es decir, de proa a popa. Me explica que las olas son tan grandes que el Julieta no las puede aguantar de costado, ya que al hacer rolar el barco
inclinando estos, o sea, lo podían inclinar 45 grados al rolar, el barco podía darse vuelta de campana, lo que significaría un naufragio desastroso. Para evitar esto se cambia el rumbo hacia ahora noroeste, a los efectos de enfrentar las olas de proa. Las olas superaban los 30 metros de altura, impulsada y batida por vientos de 170 kilómetros, mar arbolada, era el diagnóstico meteorológico. La vista desde el puente impresionaba. Subíamos y bajábamos enormes montañas de agua color gris oscuro. Cuando estábamos arriba, parecía la vista de mis verdes praderas onduladas en las brumas de la lejanía. Luego, al bajar, como en una montaña rusa, quedábamos rodeados de paredes de agua que resultaban difíciles de volver a remontar. La velocidad de Julieta era la mínima, efectivamente como lo había intuido, para evitar que las dos enormes hélices salieran fuera del barco, cosa que al estar liberadas de la fuerza y resistencia acelerarían las revoluciones de giro, provocando una inoportuna avería de los motores. Y en aquella mar quedarse a la deriva era naufragio seguro. Ahora, la sensación más profunda que tuve, tan es que muchas veces me vuelve a la mente, trayéndome un sentimiento de angustia tremenda, soledad y desamparo. Fue cuando mirando por el grueso cristal de la puerta de la tercera cubierta que daba al exterior de la popa y que estaba perfectamente cerrada, ya que al salir al exterior sería unirse para siempre al océano Atlántico, fue ver a Julieta y yo en él descender una enorme ola, él con sus 170 metros de eslora y 35 de manga y sus 40 millones de toneladas, pero demostrándose con una inocencia y una fragilidad parecida a la de mis barquitos de papel que hacía navegar veloces en la correntada del cordón de la vereda después de la lluvia allá lejos en mi Montevideo natal. Esa visión es una de las que me ha quedado más grabada en la mente. Ese vértigo, esa sensación que estás a merced de algo más grande, más poderoso, en lo cual solo te sabes testigo, observador entregado a lo que la ola quiera y tu coraza aguante. Es la misma sensación que me viene cuando la vida a veces te hace navegar por otros mares con olas secas, pero no menos temibles y poderosas. Al mediodía fuimos acercándonos al salón comedor, austero, pero con lo imprescindible. Una mesa rectangular de unos 4 metros, con sillas de patas de araña que vagaban atónitas por el recinto. Estaba precedido por un enorme ventanal de vidrios de más de 10 centímetros de espesor que daban a la altura de la cubierta principal con vista a la proa. La imagen me encantaba. Veía la proa de Julieta sumergirse, cortando la gigantesca ola y ésta golpeando con fuerza en el ventanal hasta dar la sensación de ir en un submarino, ya que después del golpe toda la cubierta de proa quedaba debajo de la turbia y agitada agua del Atlántico. Al contar hasta 4, veía la punta de la proa emerger apuntando al cielo, convirtiendo la cubierta en una cascada de un río torrentoso evacuando agua. Todo esto me parecía increíble. Creo que de alguna manera, a pesar del miedo, lo disfrutaba. Hasta que uno de los oficiales, aquel que había sufrido los 3 naufragios,
a lo largo de su carrera, me vuelve a recordar que había que evitar por todos los medios, jugando con la velocidad y el rumbo, que cayeran en la cubierta las tres fatídicas olas seguidas, que es que no le darían tiempo a la proa que emergiera del cielo otra vez, porque el barco en ese momento no aguantaría el peso de tantas toneladas de agua y se iría a pique como si de una flecha se tratase, sin dar tiempo a ningún tipo de evacuación o salvamento. A partir de ahí las contaba. Cuando vi que no pasábamos de 2 olas golpeando en el ventanal de la cubierta antes de que volviera la catarata de agua, decidí no preocuparme más. Entregar lo que tenga que ser a las manos de la mar, del viento, de la pericia de los oficiales y sobre todo de la sonrisa de Inmanjá, la diosa de los mares, que también me había tratado en Salvador de Bahía. Así que a partir de ese momento me puse a disfrutar de la tormenta. Otra hazaña, aunque parece trivial explicarlo, era comer. Con el meneo tan impresionante no era fácil. El hecho divertido, que aún hoy me provoca la sonrisa, fue lo que ocurrió a un chico de 15 años que venía con nosotros como pasajero con su padre griego, que volvían repatriados a Grecia, después de una experiencia de inmigración en Chile bastante desafortunada. Todos, cuando ocupábamos la mesa, tuvimos la precaución de fijar la silla al suelo con el cordón que colgaba de esta. El chico griego chileno no lo hizo, supongo que por descuido. Todo transcurría con normalidad, me refiero al movimiento. Los cocineros nos habían puesto un delicioso plato de salchicha con bacon, huevo frito y puré, que todos custodiábamos cogiéndolo con una mano y en la otra un tenedor o cuchillo, dependiendo del comensal. De pronto se produce el impacto de una enfurecida ola y provoca una inclinación vertiginosa del Julieta, haciendo que la muy libre silla del chico, con él sentado, claro, se deslice como caballo desbocado hasta una de las paredes del comedor. No me olvidaré nunca de los ojos de desesperación y asombro de aquel muchacho. Las manos y las piernas extendidas intentando agarrarse a algo inalcanzable, ya que la mesa cada vez estaba más lejos. Lo único que lo quería alcanzar fue, por separado, el plato, la salchicha, el huevo frito y el puré, que fueron quedando en el suelo del comedor como advertencia de tamaño descuido. Cuando pegó con fuerza contra la pared, y a pesar de su rostro pálido y de sus ojos de susto, viendo que nada grave había ocurrido, estalló una risa generalizada que nos vino muy bien para sacarnos tanta tensión vivida y quitarle dramatismo al susto del chico. En estas condiciones estuvimos inmersos 3 días con sus noches. Cuando los restos del huracán Greta decidieron calmar las aguas y sofocar los vientos, el Julieta se había desviado mucho de la ruta de las Islas Canarias. Así que, evaluando el combustible disponible y el poco tiempo que faltaba para la entrega de los corderos enfriados en Génova, el capitán decide poner rumbo a las columnas de Hércules y entrar en el Mediterráneo ya en pleno invierno boreal, en donde el Julieta nos dejaría junto con los corderos enfriados, no sé si para siempre, pero sí por ahora, por mucho tiempo. Este relato se lo quiero dedicar a el fantástico escritor Jorge Amado y los viejos marineros. Se lo quiero dedicar
también a Ana, aquella novia del marinero griego que quedó en Buenos Aires esperándolo, y para todos los que están haciendo un viaje y aún no lo saben. Muchas gracias.